La señorita Delight, una de las más espantosas y extrañas creaciones del capítulo 3, nos sorprendió al colocar un personaje completamente inesperado que sería la principal antagonista de la segunda sección de este nuevo capítulo de Poppy Playtime. Y es que gracias a su tenebrosa apariencia y a que muchos de ustedes por algún motivo extraño que todavía no entiendo me pidieron que les explicara su historia, es que en este video he decidido hablarles del origen y la historia detrás de la señorita Delight, la última de las profesoras de la escuela del Playcare. Buenos días, tardes o noches, y empezamos. Bueno, explicar el origen de la señorita Delight no es tan difícil como los demás monstruos dentro del capítulo 3, y es que ella no es un personaje que ya hizo aparición en otros capítulos y que tiene un contexto que ya hayamos visto en otro lugar, sino que su primer debut fue aquí en el capítulo 3 de Poppy Playtime. Y es que al ser un capítulo muy completo en contenido, los desarrolladores decidieron hacer que cada sección dentro de este juego tuviera su particular escenario, donde un monstruo tendría su correspondido debut. Ya visitamos en otro video a Hogar Dulce Hogar, donde se encuentra la peor pesadilla de todas, Nightmare Huggy Wuggy, y también visitamos el Playhouse, y donde habita el último de los Smiling Critters, Dog Day. Pero nos faltó hablar de, por supuesto, de una de las secciones más estresantes y complicadas de este capítulo, la escuela. Parece mentira, pero la escuela es un lugar muy especial dentro del capítulo 3, pues está diseñado de tal forma que no hay manera que no tengas que explorar prácticamente cada aula para encontrar hasta el más fino detalle oculto e intrínseco dentro de estos salones de clase, y el lugar donde habita el monstruo del que hablaremos en el video de hoy, Miss Delight. Miss Delight originalmente solía ser un monstruo que trabajaba como maestra dentro del Playcare, cuando este estaba en funcionamiento desde antes del desastre del 8 de agosto de 1995. Ella era un experimento basada en una muñeca de madera y plástico, bastante parecida a las figuras de anatomía usadas por artistas, pero con características especiales para que luciera como una maestra de primaria, teniendo un vestido largo y una especie de delantal con un bordado de una manzana, bastante característico de las escuelas al regalarle siempre una manzana a uno de los profesores. Muy buen detalle. También posee un moño y el cabello rubio, dándole ese toque de parecer una muñeca Barbie muy antigua, pero a escala, aunque más basada en una muñeca de anatomía. De hecho, no es casualidad que el cartón que encontremos de Delight al clicarlo hable específicamente sobre la anatomía, y es que ella es una muñeca basada en este estilo de juguetes anatómicos, que más que ser juguetes para niños, sirven como molde para conocer las partes del cuerpo humano y poder emplearlo en el arte. Sin embargo, como todo experimento dentro de Playtime Code, esta es una combinación de entre plástico y carne, dejando en claro que al igual que todos los demás experimentos grandes, Delight necesitaba alimentarse constantemente, teniendo un inmenso apetito por la carne como los demás experimentos de Playtime Co. Ella por supuesto que no está sola, ya que la señorita Delight solamente es una de muchas de las profesoras que hacían vida dentro de la escuela, siendo muchas de ellas y cada una enseñando un área distinta a los niños que vivían dentro del Playcare, y teniendo ellas una actitud un poco más madura que las diferenciaba de los demás experimentos dentro de Playtime Co. Sin embargo, a diferencia de Mommy Longlegs, Hugo Alberto o incluso de Catnap, la capacidad para intentar controlarse y nivelar su necesidad de comer es muchísimo más fuerte que en los demás experimentos, pues esta misma está consciente de que comer carne humana no está bien y que no quiere hacerle daño a nadie, ya que no es para lo que está hecha, lo que nos deja pensando si de verdad, como los demás experimentos, Delight fue hecha a base de alguno de los niños del Playcare, o si tuvo origen gracias a algún empleado. Esto jamás se especifica dentro del capítulo 3, pero lo más probable es que Delight y sus hermanas no estén hechas a partir de niños como los demás experimentos, sino que al igual que Thomas Clark, el que vemos en la cinta VHS del juguete de Bron, las hermanas profesoras hayan sido creadas a partir de adultos, posiblemente profesores o trabajadores dentro de la fábrica, que se ofrecieron o quizás fueron obligados a ocupar el papel de tutores para los niños. Y el motivo del por qué creo esto es porque en la escena del sueño dentro de la oficina de consejeros, después de que Catnap nos atacara, podemos ver cómo era la vida dentro del Playcare, y en uno de los flashbacks podemos ver a los niños siendo educados precisamente por una de las hermanas de Delight, lo que nos confirma que efectivamente ellas estuvieron desde antes que la iniciativa de Cuerpos Grandes tomara a los niños del Playcare, y es posible que utilizaran adultos para hacerles un lavado de cerebro y transformarlos en los semejantes monstruos que vemos en el capítulo 3. El motivo del por qué hicieron esto en lugar de
no sé, quizá contratar profesores de verdad, es probablemente para evitar que los profesores trataran de educar a los niños con ideales ajenos a los de la empresa. Me explico. Básicamente lo que no querían es que los profesores les inculcaran a los niños la idea de que Playtime Co. no los estaba cuidando, sino que los iba a convertir en literales experimentos. Y para evitar que algún niño intentara escapar junto con un profesor hacia la superficie, era mejor transformarlos directamente en monstruos con la cabeza un tanto trastornada como si la tiene The Light, siendo quizás el plan perfecto, de no ser que igualmente Theodore Granville intentó escapar del Playker junto con el experimento 1006. Ahora, la historia que rodea a nuestra profesora favorita del capítulo 3 no es tan alegre como podrán imaginarse. The Light, al igual que los demás experimentos, se puso de acuerdo junto con Catnap y el experimento 1006 para participar junto con sus hermanas en el evento del 8 de agosto de 1995, evento conocido como la Hora de la Alegría. No queda totalmente establecido cómo es que ellas aceptaron participar en esta masacre, pero posiblemente motivadas por el resentimiento de lo que les hicieron los científicos y la oportunidad de poder comer. Sabemos que todas ellas aportaron a la masacre persiguiendo a un pobre hombre hasta un cuarto donde probablemente fue devorado vivo. Este sería el inicio del caos para las hermanas de Light, puesto que al estar dentro de la escuela en ese preciso momento sería lo que las condenaría a todas a estar atrapadas nada más y nada menos que por Catnap dentro de la escuela. Este encierro fue premeditado, ya que Catnap quería probar algo al tenerlas todas a ellas encerradas en un solo sitio. Y es que The Light no es que esté precisamente cuerda de la cabeza, pero su estabilidad mental empezaría a deteriorarse cada vez más por esto. Por supuesto, al inicio todas las profesoras estaban confundidas, pues habían hecho lo que Catnap les había pedido, de participar en la masacre, pero todas ellas terminaron atrapadas juntas de cualquier forma. Incapaces de salir para comer, poco a poco las hermanas empezaron a sentirse hambrientas, y una a una practicaron canibalismo entre sí, convirtiéndose en una especie de Battle Royale entre las profesoras para lograr ver quién clasificaba como la última sobreviviente. Por supuesto, esto lo hizo a propósito Catnap, para quedarse con una sola profesora, y de esta manera controlar la población y el hambre que habría dentro de la fábrica al haber matado ya a todos los empleados. El encierro durante muchos días hizo que la cordura de The Light empezara a deteriorarse, y en algún punto fue atacada por una de las hermanas, destruyéndole parte de la cara y exponiendo así su carne detrás del plástico. Por supuesto, The Light logró defenderse y escapar momentáneamente, ocultándose en uno de los salones, y creando un arma improvisada utilizando lápices, cordones y una regla. A esta arma la bautizó como Barbie, y su deterioro mental era tal que en un punto empezó a creer que Barbie le hablaba y le daba fuerzas para que no se desmayara del hambre, ya que lo único que pensaba era solamente en comer, pues no había comido absolutamente nada en días. Esta batalla constante por la supervivencia se volvió cada vez peor para ella. The Light logró aprender una técnica de supervivencia que consistía en quedarse completamente quieta, estática e inmóvil. De esta manera, cualquiera que la viera pensaría que estaba muerta, para así hacer un ataque sorpresa y defenderse en el entorno hostil que se había convertido la escuela. Y esta técnica de supervivencia de quedarse quieta, que de hecho es la que aplica con nosotros, quedándose quieta para así perseguirnos, le fue muy útil, matando una a una de las hermanas y comiéndoselas a todas. Por supuesto que The Light no quería hacerlo, ya que en una de las notas escritas vemos que muestra arrepentimiento por haber matado y comido a sus hermanas, pero simplemente no tuvo opción. Esto no solamente demuestra que The Light es muy distinta a los demás monstruos, sino que incluso muestra arrepentimiento al saber que toda esta masacre fue necesaria para su propia supervivencia. Después de ser la última superviviente, Catnap abre la puerta, y aunque ella estaba furiosa, este le propuso protegerla de los peligros a cambio de hacer un pacto que por supuesto The Light aceptó, a cambio de que Catnap pudiera alimentarla constantemente y dejándola tranquila dentro de la escuela, motivo por el cual Catnap nunca nos persigue dentro de la escuela y motivo por el cual The Light decidió quedarse y mostrarle cierta lealtad. En algún punto podemos ver que en uno de los VHS The Light le preguntó a Catnap sobre dónde se llevó los niños, pues Catnap sabía que la masacre haría que los monstruos pudieran matar por accidente o a propósito a los niños, y eso no era algo que él quería, ocultando a los niños y prohibiéndole a The Light verlos, ya que sabía que estaba tan mal de la cabeza que lo más seguro es que los niños a los que alguna vez educó terminara matándolos de la misma forma que a sus hermanos.
hermanas. Todo esto lo grabó ella misma en una cinta VHS desahogándose con Barbie, su fiel arma, siendo una manera de justificar sus acciones y su locura. Pero no sería hasta nuestra llegada que por fin pudimos oír esta grabación. Delight también parece reconocer quiénes somos, pues ella misma sabe que fuimos un antiguo trabajador de Playtime Co. al reconocer nuestra cara, por lo que probablemente o fuimos alguien muy cercano a Delight y a sus hermanas, o fuimos uno de los empleados más importantes dentro de la fábrica, e incluso cuestionando el hecho de que sigamos vivos, ya que después de lo que pasó el 8 de agosto de 1995, es muy seguro que nosotros tendríamos que haber muerto sí o sí. De cualquier forma, las amenazas de Delight por querer intentar hacernos escapar de la escuela son en vano, ya que logramos sortear todos los obstáculos y finalmente matarla aplastándola con una de las puertas que cerraban la escuela por completo, dándole un final trágico a esta pobre profesora loca, que terminó siendo la última superviviente del infierno que creó Catnap para ella y a sus hermanas aquel fatídico día. Y esto, señores, fue la historia de Delight. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que falta muy poco para llegar a los 500,000 suscriptores. Si quieren apoyarme, recuerden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.